Aquí estamos, me asusté. Bueno, ya estamos de vuelta. Disculpen los 2 minutos, 3 de incertidumbre. Se conectaba y no se quería conectar. Sin problema, brother. No sé si eran demonios o de corbatas o de camisa abierta. Bueno, volvemos al Antiguo Testamento y ahora sí vamos a explayarnos un poquito más sobre lo que es alta y baja crítica. Durante toda la historia de la Iglesia, tal vez quitando los apóstoles, y tampoco sabemos, pero sí, desde que tenemos documentos escritos por cristianos, siempre ha habido algún trasfondo filosófico, consciente o inconsciente, que ha guiado nuestro acercamiento a las escrituras y también a la vivencia de la fe. Negar eso es vivir en una fantasía. Tristemente, nosotros los evangélicos en general y los de iglesias libres en particular, somos reacios a reconocer la participación del pensamiento y la historia humana en nuestro acercamiento a las escrituras, ¿no? Yo solo leo la Biblia, soy un hombre de un solo libro, frase atribuida a John Wesley, que es mentira. Eh, en realidad es una frase islámica. Las llamadas religiones del libro, ¿no?, son solo el Islam y el judaísmo. El cristianismo no es una religión del libro. Nosotros somos seguidores de una persona. Tanto el Islam como el judaísmo sostienen que Dios es inalcanzable, es totalmente trascendente y por lo tanto el ser humano no tiene capacidad de conocer a Dios de manera directa. Por lo tanto, Dios tira un libro desde el cielo, le cae algún iluminado sobre su coco y allí tienen el único acceso a Dios. En tanto que los cristianos creemos que la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquel que me ha visto a mí, ha visto al Padre, Felipe. Eh, eh, no creemos en un Dios lejano, sino en un Dios que asumió nuestra propia naturaleza para mostrarnos cómo es. Por lo tanto, la lectura cristiana de las Escrituras jamás es la lectura judía, de que el libro es un libro inmutable que cayó del cielo, sino que el libro es testimonio de la vivencia de fe de un pueblo. Esa es la llegada cristiana a las Escrituras. Pero esto no sucede en el cielo tocando el arpa con los ángeles. Sucede aquí y ahora. Por lo tanto, la historia, los valores, los conflictos, inclusive la economía, van moldeando nuestro entendimiento de las Escrituras. Las Escrituras siempre permanecen las mismas, pero nuestra manera de acercarnos a ellas cambia. Eh, hace un par de semanas atrás, tal vez un mes, mes y medio, hubo un conflicto siempre acá en el país de al lado, ¿sí?, en Brasil. Los evangélicos brasileños son particularmente raros. Y un pastor de estas llamadas iglesias bautistas reformadas salió a decir de que era contrario al evangelio a ayudar a los pobres, porque si alguien es pobre es porque ha cometido un pecado y está predestinado a, a pasarla mal en la vida. Entonces, querer transformar eso es ir contra la voluntad de Dios. Intereses políticos por detrás, dejémoslo de lado. Pero lo cierto es que este pastor, si se le podría llamar así, cristiano no es, de pe a pa, ¿sí?,
Si Jesús dice una cosa y el pastor, este tal pastor dice lo contrario, entonces él no es cristiano. Ese sí es bien fácil de discernir. Pero lo cierto es que este pastor utiliza de una manera muy particular los postulados teológicos de John Nelson Darby, un escritor, no se le puede llamar teólogo tampoco, pero un escritor religioso del siglo XIX, inglés, el fundador, para decirlo de cierta manera, de la visión dispensacionalista de la teología y de la escatología en particular. El tema es que John Nelson Darby, él fue uno de los primeros a proponer la lectura literal de las escrituras, como la conocemos hoy en día. Y él fue expulsado de la iglesia anglicana. Él no fue expulsado de la iglesia anglicana por sus extrañas visiones escatológicas, ni fue expulsado de la iglesia anglicana por su muy rara manera de leer la Biblia, sino justamente por su literalismo. Él decía que cuando Jesús hablaba de pobres, eran pobres, que cuando Jesús hablaba de despojarse de todo, hablaba de despojarse de todo. Y eso para los clérigos anglicanos, que eran parte de la nobleza inglesa, que tenían mucho dinero, muchas posesiones, muchas propiedades, era más que escandaloso. Y hoy en día un tipo que dice seguir sus enseñanzas al pie de la letra, dice justamente lo contrario. ¿A qué es lo que voy con esto? Que los intereses filosóficos, políticos, personales, hasta la vanidad humana, guían nuestro acercamiento a las escrituras. Y es por eso que las herramientas de lectura son no el remedio absoluto, pero sí un buen antídoto contra estas lecturas particulares. El famoso, yo leo la Biblia sola, ¿verdad? Normalmente yo tengo mis intereses y hago a la Biblia decir lo que se me antoja que diga. Es equivalente entre el que te dice la Biblia se interpreta así porque así es la Biblia y no se puede decir otra cosa. Por detrás está, no pienses, es lo que yo digo y así. Entonces, de ahí ya estamos ante algo que es contrario a la propia naturaleza del cristianismo, que es que Dios llega a nosotros y su palabra viva se hace ser humano como nosotros, se encarna. Pues bien, entonces tenemos dos maneras de acercarnos a la Biblia de manera analítica, de manera crítica. ¿Sí? Crítico no significa decir que algo es mentira o lanzar insultos. Crítico significa krinein, ejercer el discernimiento, discernir cosas. Y hay dos maneras. Como dije antes, eh, las herramientas son prácticamente las mismas. Pero, por ejemplo, eh, una doctrina casi inapelable en el cristianismo post-Agustín, el pecado original. ¿No? ¿Cuáles son los textos, sedes doctrine? La Biblia no debería ser usada así, pero ¿cuáles son los textos que se utilizan para establecer la doctrina? Génesis capítulo 3. Muy bien. ¿Qué otros? Okay. Romanos. Romanos capítulo 5, muy bien. Uno más y podemos encontrar mucho, pero uno más. Juan. Juan. La cuestión del pecado, Gálatas también habla bastante. Claro, pero no establece el pecado original. Una cosa es pecado, el pecado es Ok. indiscutible. Yo estoy hablando del pecado original. Doctrina Ya. del pecado original. Hebreo puede ser, por favor. Hebreos. No. Isaías. Isaías, muy bien. Isaías, capítulo 1 y capítulo 59. Muy bien. Bien, estaba esperando que me lanzaran el típico calvinismo del librito o calvinismo de internet. Salmo 51. No, nunca. Génesis es un libro instructivo, un libro de ley.
Romanos también es un libro pedagógico, es una carta escrita a una iglesia. Los profetas, profeta no es el que ve el futuro, sino el que discierne la realidad aquí y ahora en la literatura hebrea. Entonces, los profetas son maestros de Israel. Esos son excelentes textos para establecer doctrina. Hoy en día hay gente que te establece el pecado original con pecador me concibió mi madre. Bueno, no, es un texto poético, es una canción, no está hablando de ninguna doctrina. ¿No? Porque el mismo David dice, nos has hecho menor que los ángeles. Pues al final, decidite, David. Bueno, depende, en momentos de alegría cantamos alabanza, en momentos que está alguno alegre, cante alabanza, está alguno triste, ore, diría Santiago. Pero, ¿entendés? No se trata de discutir la palabra de Dios, sino de discernir con qué tipo de texto nos enfrentamos, qué tipo de lenguaje se utilizó, si es un lenguaje poético, si es un lenguaje elaborado. ¿No? Después vamos a ver lo que es realmente el concepto de inspiración en las escrituras hebreo-cristianas y no el concepto popular que tenemos, que es islámico, no es cristiano, el del dictado. ¿Sí? Solo Mahoma recibió el dictado. ¿Ah? En las escrituras jamás se habla de eso, en las escrituras, las sagradas escrituras. Entonces, hay herramientas para discernir. Mira, dice que tenemos corazón como piedra. Tenemos piedra, ¿no? Cualquiera, no se necesita ser un erudito en las escrituras para saber que está hablando de que somos muy rebeldes. Es un lenguaje poético. Entonces, es poesía, es poesía. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? La historia, qué pasaba en ese entonces, por qué los reyes hacían tal cosa. No hay nada de malo en saberlo y contextualizar las cosas en la realidad en la cual surgieron los textos. ¿No? Pero hay otra forma de usar eso, las mismas herramientas, pero para el otro lado, que es lo que se llama alta crítica. ¿Qué es lo que hace la alta crítica? Dice, vamos a poner un texto típico de la alta crítica. Te toma Éxodo capítulo 20. ¿Qué hay en Éxodo capítulo 20? La Los ley, mandamientos. los Los 10 mandamientos. mandamientos. La ley es, claro, lo que nosotros llamamos ley, en realidad los hebreos llaman Torah, que es instrucción, no ley. ¿No? Pero bueno, allí están los 10 mandamientos. Y en Deuteronomio capítulo 5, ¿qué está en Deuteronomio capítulo 5? Leyes rituales. No, los 10 mandamientos. Los 10. Ah, Están los 10 Todavía no mandamientos. tiene. Ahora bien, hay que ser honesto en esto. Si ponemos un texto al lado de otro, no son iguales. No son, ni ahí son iguales. ¿Qué es lo que hace la escuela fundamentalista? El famoso, la Biblia no tiene contradicciones ni tiene diferencias de Génesis a Apocalipsis. Claro. Sí hay, claro que hay. ¿No? Lo cual no significa que haya falsedad, sino que fueron escritos en épocas y con propósitos diferentes. ¿Ah? Y no hay necesidad de armonizarlos. Ambos son verdaderos. El famoso armonía de las escrituras es, repito, un concepto islámico, no es un concepto, o de los caraítas judíos, pero no es ni un concepto judío ni un concepto cristiano, sino que los textos, así como están, uno es la revelación de la ley en el Sinaí, ¿sí? Los 10 mandamientos dados, esos ni siquiera fueron revelados, fueron escritos por el propio dedo de Dios. Si hay una parte mecánica en la revelación, es Éxodo 20. Pero si uno lee Deuteronomio 5, es bien claro de que Moisés les predica los 10 mandamientos al pueblo que estaba por entrar en Canaán. Cita los 10 mandamientos. Por eso los textos son diferentes y no hay necesidad de armonizar. Voy a utilizar un ejemplo más conocido en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Tenemos
el nacimiento, la escena del nacimiento en Mateo. Y tenemos, Juan y Marcos no incluyen el nacimiento de Jesús. Tenemos en Mateo y en Lucas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como son diferentes los relatos, ¿qué es lo que hace los armonizadores? Y meten los Reyes Magos junto con los pastores en la noche del nacimiento. Sí, tenemos ahí el pesebre, muy lindo. O son diferentes las versiones del Padre Nuestro. Entonces, ¿qué hace? Bueno, se elige la de Mateo y la de Lucas jamás se menciona. O las bienaventuranzas. Son diferentes, las de Mateo y las de Marco. Sí, Mateo y Lucas. Entonces, ¿qué se hace? Se menciona una, la otra se borra, no existe. Y esa es una forma muy necia de acercarnos a las Escrituras que nosotros confesamos ser la palabra de Dios. Porque terminamos eligiendo qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios. Y ahí es donde digo que tanto el fundamentalismo como la alta crítica son extremos que se tocan. Termina siendo, yo elijo qué texto me conviene y qué texto no. En cambio, la baja crítica toma todos los textos, así como están, y baila con la música que le toca bailar. No le pone condiciones a las escrituras, sino que deja que las escrituras marquen el ritmo. Y no hay miedo con... Son diferentes los padres nuestros, son diferentes las versiones de la ley, son diferentes lo que dice un profeta de otro. ¿Cuál es el problema? Si uno predicaba allá en Babilonia y el otro predicaba en Egipto. No estaban viviendo la misma experiencia los de Babilonia que los de Egipto. Por lo tanto, lo que un profeta le decía a uno no podía ser lo mismo que le decía a otro. Y de ahí la historia, la literatura, el conocer en qué época fue escrito un libro, nos pone en ese contexto y nos permite llegar de manera honesta al texto bíblico. La diferencia entre la baja crítica y la alta crítica no son las herramientas, sino el postulado fundamental. La baja crítica comienza con una confesión de fe. La Biblia es la palabra de Dios. La alta crítica comienza también con una confesión de fe atea, que es la Biblia es una colección de textos sin pie ni cabeza del antiguo Medio Oriente, y que ahí hay algunas cosas útiles para la espiritualidad humana y otras que tranquilamente se pueden dejar de lado. ¿Y quién decide eso? Bueno, el erudito. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el pastor fundamentalista autoritario, el papa en Roma o el erudito protestante? No hay ninguna. Se pone al ser humano por encima de la escritura. La baja crítica no desprecia las herramientas y hasta es consciente de las herramientas humanas, de lo que puede aportar la historia, de lo que puede aportar la psicología, de lo que puede aportar la antropología, los géneros literarios. Y se le da un énfasis muy grande a la historia y la gramática. Porque, como diría un amigo mío, que era profesor del seminario presbiteriano de Campinas en Brasil, él siempre le decía a sus alumnos, querido, vos no sos hereje, vos sos horrible en gramática. La gente no sabe leer, no sabe interpretar un texto, no sabe dónde poner una coma o dónde poner un punto, y si una pausa hace la diferencia. Entonces, esas son las cosas que aporta la llamada baja crítica. Normalmente, la baja crítica se identifica con el protestantismo magisterial, los luteranos y calvinistas. Las iglesias libres, por historia, por lo que sea, siempre han rechazado explícitamente, pero implícitamente aceptado. Es imposible quitarse de la vida concreta, pero dicen no utilizar ninguna herramienta auxiliar a la lectura. Y eso es falso. Eso es falso. Basta con ver el discurso dominante en el medio protestante evangélico para darnos cuenta de que hoy en día la agenda de la lectura bíblica está marcada por intereses políticos y económicos. Hoy.
99% de las proclamas evangélicas, de lo que se dice ser predicación evangélica, son en realidad reivindicaciones políticas y búsqueda de poder o de influencia. ¿Está mal? Personalmente opino que sí. Pero en sí, lo que está mal es no ser consciente de eso. Y eso, las herramientas críticas nos proveen eso. Ahora bien, cuando las herramientas críticas nos llevan a relativizar y hasta negar la autenticidad y la efectividad de las escrituras como inspiradas por el Espíritu Santo, entonces ya nos bandeamos demasiado. Por eso, cualquier lectura bíblica comienza con una confesión de fe. Y esa confesión de fe es la que me va a guiar y digamos, a mantener dentro de una lectura equilibrada y sana, o me va a llevar quién sabe dónde. Ahí es. No son las herramientas en sí. ¿Sí? ¿Un martillo es bueno o malo? No es ni bueno ni malo. Pero si yo uso el martillo para clavar un clavo, lo usé bien. Pero si lo uso para pegarle en la cabeza a mi hermanito, capaz que también lo usé bien. Depende de quién lo mire. Depende de quién lo mire, justamente, ¿no? Pero hay una creo que ya se los mencioné, pero hay una presuposición o un valor en realidad de llegada a las escrituras que es muy auténticamente cristiano, pero lamentablemente muy olvidado. En el seminario donde yo estudié mi graduación, o sea, mi bachillerato en teología, en aquella época no había licenciados, dígame licenciado, era bachiller en teología, bachiller superior en teología. El logo era un ñato sentado en un escritorio con una Biblia solito. Y el director del seminario, en la época que yo estaba allí, eso hay que cambiar. Quitaron ese y pusieron, bueno, dentro del triangulito de la Trinidad y las escrituras y todo lo demás, pero pusieron un círculo de ñatitos leyendo las escrituras. ¿Por qué? Porque la interpretación cristiana de las escrituras es siempre en comunidad. El que se sienta solo ya está destinado a la herejía, porque no hay nada más tentador para todos los seres humanos, incluyendo a este servidor y ustedes también, que, ¡ay, cómo nadie se dio cuenta de esto, de esta genialidad que me acabo de dar cuenta yo! Ahí la embarraste. Si nadie más se dio cuenta, podés estar seguro que no era para darse cuenta, cualquier verdura. Y la interpretación comunitaria de las escrituras, el que realmente nuestras congregaciones tengan el poder de ir con las escrituras y sopesar lo que se les está diciendo desde el púlpito y tener la libertad de decir, pastor, me dijiste cualquier tontería. Y viceversa, de que los pastores, los ministros, los maestros puedan tener la libertad de llegar con las escrituras y corregir con ellas. Es lo que hace al pueblo de Dios crecer y dar buen testimonio. Porque cuando solo tenemos reglas a cumplir, sin ninguna herramienta crítica y sin ningún medio de control, lo que se tiene es autoritarismo, y al fin y al cabo es romanismo sin estatuas. Y eso es contrario al principio protestante. Entonces las herramientas críticas pueden ser muy útiles, pero todo depende de cuál es la confesión de fe básica. ¿La Biblia es la palabra de Dios o la Biblia es simplemente un conglomerado de cosas que contiene buenos consejos? Y ahí cambia cómo usas la herramienta. ¿La usas para clavar el clavo o para darle un martillazo en la cabeza a otro? Así de simple, no son las herramientas. Bueno, vamos a conversar un poquito los 10 minutitos que nos quedan.
a respecto de cómo se formó esta cosa acá. ¿Cómo llega a nosotros este conglomerado de libros? Digamos, en el acercamiento fundamentalista, aunque inclusive los fundamentalistas más radicales que he conocido, al menos en teoría, nadie dice esto, pero en la mentalidad fundamentalista, un día Dios agarró y dijo, bueno, vamos a escribir 39 libros y ¡sí, ahí les va! ¡Atajalo! Y cayó del cielo. No hay ningún proceso en todo esto. Básicamente al Nuevo Testamento también lo ven igual. Pero lo cierto es que entre los primeros escritos del Antiguo Testamento y los últimos, hay un periodo de más o menos 1000 años. ¿Alguien tiene idea de cuánto hace terminó la Edad Media? La Edad Media como la enseñan en la escuela, siempre basada en Europa, ¿no? Pero, ¿en qué año dicen que terminó la Edad Media europea? 1453, caída de Constantinopla. Buah, este acá, Nobel Pastor, la tiene en la punta de la lengua. Muy bien. ¿Cuántos años pasaron desde eso? Menos de Ahí sí ya. 600. Menos de 600. Menos de 600, sí. Imagínate el montón de tiempo y todo lo que pasó en el medio. Entre el primer libro de la Biblia, entre los primeros escritos bíblicos del Antiguo Testamento, perdón, y los profetas tardíos, son casi 1000 años. ¿Cuánta gente nació, murió, vivió, construyó, destruyó, fue y vino durante todo ese montón de tiempo? Pensar que no hay ninguna modificación cultural, lingüística, o inclusive del propio conocimiento de Dios en esos 1000 años, es no solo no conocer la Biblia, es no conocer la vida humana. Si nosotros mismos, entre que nacemos, yo ahora, hace una semana cumplí 47, estoy Nobel 47. Si en mis 47 años de vida, o los que tengan ustedes, 40, 50, 30, todas las cosas que han cambiado, imagínate 1000, y no de un individuo, sino de un pueblo completo y de varios pueblos que entraron en contacto con ellos. Todo. Entonces, ¿cómo nos llega a nosotros este cúmulo de libros? Hoy no vamos a entrar libro por libro ni sección por sección, sino en esta pregunta fundamental. ¿Cómo nos llegó a nosotros? Y para eso vamos a usar poesía. Cualquiera de ustedes que tenga allí, no lo voy a leer yo, ¿no? Uno de ustedes, el que reaccione primero, por favor, si puede leer el Salmo 44. Es un canto a cómo nos llegó la Biblia. Leo, profe. Sí, por favor. Todo el Salmo. Sí. No es largo. Salmo 44. 44. Liberaciones pasadas y pruebas presentes. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado, la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Pero nos has desechado y nos has hecho de avergonzar.
y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. ¿Para qué nos quebrantaste en el lugar de chacales y para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte? Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón, pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Amén. 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 Un consejo para Luis que leyó ahora, pero siempre. Yo me he liberalizado bastante en los años. Creo que los años me han traído un poquito de mayor flexibilidad, pero hay algo que no me cambia desde mi juventud. Yo crecí en iglesias que utilizaban únicamente la Reina Valera 1909 y que la Sociedad Bíblica Trinitariana, que es la que todavía la sigue publicando, siempre la vendía con una propaganda. Sin notas ni comentarios. Ese era su eslogan. Cuando nosotros leemos subtítulos, de la Reina Valera 1960 en adelante y cualquier versión más moderna, siempre tiene subtítulos. Cualquier capítulo de la Biblia, van allí y van a ver que siempre tiene un subtítulo. Eso es herramienta de la alta crítica. Ya te están poniendo cómo debes interpretar el texto. Y la verdad, el Salmo 44, aunque habla ciertamente de las glorias y fracasos de Israel, en realidad está hablando de la memoria del pueblo, que es la base de las escrituras. Las escrituras son un registro de la memoria del pueblo de su experiencia con Dios. Y esto es muy interesante, porque esta es el concepto cristiano de inspiración. El concepto islámico, sobre todo, nos guste o no, el Islam está muy emparentado con el cristianismo, por eso son tan repulsivos para nosotros, pero el concepto islámico es de una revelación mecánica. Dios, por un intermediario, revela palabras exclusivas y esas no se pueden modificar, no se pueden tocar, ¿no? El concepto cristiano de inspiración es ese soplo de Dios en el pueblo que camina junto a él y que descubre la presencia de Dios en la vida. Entonces, lo que registra este pueblo es esa, vamos a llamarle, esa conciencia de Dios en medio de ellos. Por eso, cada acto histórico, cada evento que vive, lo ven como manifestación de Dios en su medio, y que de hecho lo es. Por eso Pablo, al hablar del valor del Antiguo Testamento para nosotros, en Romanos 15, él dice que las escrituras no fueron dadas, las escrituras del Antiguo Testamento, ¿no? De nuevo, con otro propósito, pero las del Antiguo, no fueron dadas como un constante tener en la memoria la vivencia del pueblo como ejemplo para nosotros.
Y por eso el salmista dice, nuestros padres nos han contado lo que hiciste en sus días. Y nosotros somos conscientes de lo que pasa en nuestro momento. Pero en todo ese trayecto, una sola cosa queda presente, que es la alianza. Anoten, después, durante la semana o el lunes que viene ya vamos a tener algunos recursos escritos, pero este es un concepto fundamental con el que vamos a trabajar. Alianza, pacto, testamento. Porque es fundamental en toda la Biblia, pero particularmente en el Antiguo Testamento, este concepto de alianza. Un Dios que hace pacto con un pueblo para un propósito específico. Teniendo en cuenta este trasfondo de la lectura que nos hizo Luis, la Biblia no cae del cielo, sino que tiene su origen en medio de un pueblo, en medio de una geografía, ¿sí? En el pueblo de Israel, en el antiguo cercano oriente. Este pueblo da origen a una literatura para contar su historia, sus reflexiones, su sabiduría, su fe, sus oraciones, sus angustias. Y toda esta literatura que ellos van recopilando tiene un hilo conductor. Como decía un profesor mío de hebreo, la visión griega de las escrituras nos ha llevado a leer el nombre de Dios como yo soy el que soy, cuando la verdad es un juego de palabras. Yo soy el que estoy. Ser y estar es el mismo verbo. Entonces, yo soy el que estoy. Un Dios que está siempre presente con su pueblo, que lo acompaña, que jamás lo abandona. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. ¿No? Y ahí volvemos al concepto de alianza. Pero no nace en algo etéreo, sino dentro de un pueblo determinado, en una geografía determinada, en un momento histórico determinado. El pueblo de la Biblia vive, trabaja, es transformado, es libre y es esclavizado en las tierras cerca del mar Mediterráneo. Al inicio es un pueblo nómade, una serie de tribus que van de un lado para el otro, que originalmente provienen de Mesopotamia, del actual Irak, Irán, entre el Tigris y el Éufrates, ¿no? Pero que cuando se empiezan a reunir como pueblo, los de fuera los identifican como los hebreos, ¿no? Ibrim, los descendientes de Abraham. Y esta gente pasa a vivir en uno de los lugares más conflictivos del planeta, no solo ahora, sino hace 3000 años atrás también. ¿Por qué? Porque en medio de un montón de desiertos era el único lugar donde crecía algo, donde se podían criar animales, donde había agua. Entonces era esencial para la supervivencia y allí se establece este pueblo. Dos conceptos que hoy tienen que quedarnos totalmente claros. El concepto de pacto o alianza y que la Biblia no cae del cielo completa, el Antiguo Testamento o la Biblia completa no cae del cielo completo, sino que nace en el seno de un pueblo, de la experiencia de un pueblo, pero sobre todo de la memoria de un pueblo. Nuestros padres nos contaron tu obra, lo que hiciste en medio de ellos, cómo los salvaste, cómo los liberaste de la esclavitud, cómo los sustentaste en el desierto. Y ahora, ¿dónde está Dios? Una pregunta tan humana, ¿no? Ahora, ¿dónde está Dios? Pero una cosa estamos seguros, jamás te vamos a abandonar. Que estas palabras nos sirvan como hilo conductor para el resto de estudios que vamos a hacer en esta fascinante parte de la Biblia que es el Antiguo Testamento. Ya se nos está por cortar. Dios les bendiga ricamente. Nos vemos en unos minutos, no en este enlace, sino en el que envió el profesor Lugo para nuestro culto, nuestro devocional de inicio de semestre. Nos vemos. Gracias, 20:30 profe. comienza. Bendiciones. Okay, Hasta el vamos a lunes que estar ahí. viene. Bendiciones. Nos vemos en el Bendiciones. culto en Gracias, unos profe. minutos. Chao, Dale, chao. profe. Chao, chao.